buenas tardes. Les saluda Silvia Delgado González y le damos la más cordial bienvenida al primer programa de este año, Extramuros Economía y Nación, el programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, hoy 2 de enero, deseándoles un año lleno de éxitos, salud y mucho crecimiento. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Les invitamos a que se queden con nosotros por ahí, inviten a todos sus amigos y no olviden mandar sus mensajes, comentarios vía Facebook, Radio Info. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Chicos, sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias, feliz año por ahí a todos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial por aquí, el maestro Andrés Gómez Espinosa, con el tema Aspectos materiales de la transformación humana. Buenas tardes, Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Si me permites, voy a dar una breve introducción o reseña de tu historial. Él es psicólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, ¿verdad? Sí, la UAM. Ajá. Es pedagogo por la Universidad Pedagógica Nacional, es maestro en desarrollo educativo, también por la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, y bueno, por supuesto, es docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, en donde ocupa el cargo de decano en la licenciatura de psicopedagogía, un poquito mal de la garganta. Pero bueno, bienvenido, muchísimas gracias Andrés por estar aquí con nosotros. Le pedí al maestro que nos hiciera favor de mandar una introducción, me voy a permitir leerla. Bueno, que me mandaste por ahí, muy interesante, por cierto, para dar inicio al tema. Muy bien, uno de los desafíos en estos tiempos, tanto en el plano social en general como en el educativo, ha sido buscar la transformación humana, ya sea para los fines básicos de establecer un orden social a través de adaptación o bien para impulsar el desarrollo de los individuos y de la sociedad. Los medios comunes para intentarlo han sido las normas que, sin lugar a duda, en países como México tienen un enorme peso para tratar de favorecer o limitar determinado comportamiento. El otro medio es la educación, tanto lo que se ofrece en los espacios propiamente educativos como en diversas iniciativas denominadas campañas que buscan propiciar acciones concretas en la población en temas como ecología, manejo de recursos económicos, esquemas de convivencia, fomento de tradiciones y rescate de las prácticas determinadas en el concepto de la cultura. Sin embargo, estos medios parecen ser suficientes al estimar en poca o nula importancia el papel de las condiciones materiales en las personas y grupos humanos para favorecer los cambios que se pretenden obtener. Y justamente la materialidad en la transformación humana será el tema en esta edición que hoy abordaremos. Bienvenido, Andrés. Por ahí tenemos otro pequeño introducción, complemento más bien, pero si te parece en el siguiente corte lo platicamos. Es muy interesante y va muy vinculado con lo primero que comentamos. Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas primero, gracias a ustedes, a ti en especial, por darme la oportunidad de participar en un espacio que parece ajeno a nuestros campos de conocimiento, claro, nuestros campos de formación aquí mismo en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, nuestro IMPO. Pues yo básicamente me desempeño aquí en el IMPO como académico en ámbitos educativos, o sea, lo que tiene que ver con la pedagogía. Y me parece que un punto de articulación es justamente hablar de los aspectos económicos, claro, pero no en la idea clásica. Nosotros hablamos de economía de la educación y se refiere fundamentalmente a financiamiento. O sea, por supuesto, bueno, pues economista, separamos muy claro la economía como ese universo amplio que tiene que ver con los recursos, con la manera en que los grupos humanos, los individuos obtienen, claro, sus medios de supervivencia y fundamentalmente cómo los distribuyen, ¿no? Mientras el financiamiento es una parte de esa economía donde se entiende un concepto fundamental como de inversión, claro, es decir, destinado a programas, a iniciativas concretas. No es el ámbito en que me interesa abordarlo, ni en ese sentido económico, ni en el sentido financiero, sino desde un modelo fundamentalmente filosófico. Claro. Estoy recuperando pues las ideas que tuvieron mucha fuerza en el siglo XIX, que es el materialismo. Particularmente el materialismo dialéctico como modelo filosófico, y sin duda pues es inevitable pensar en Marx, ¿no? Cuando Marx hace esta propuesta del materialismo dialéctico, él no lo inventa. En realidad lo que hace es posicionarse con dos disputas que ya existían, algunas de manera pues casi milenaria. Por ejemplo, la primera disputa, la primera confrontación filosófica es entre idealismo y materialismo.
Claro. Desde los griegos, ¿no? En la idea clásica, que ahora no se sostendría, por ejemplo, platónica, de que la idea genera la materia, ¿no? Decía Platón este concepto en el término el topos uranus, ¿no? Donde está el mundo de las ideas, y estas ideas llegan y se hacen materiales, pero son las ideas las que están permanentemente, ¿no? Que el cristianismo después recupera este concepto de las ideas para establecer el concepto de alma. Entonces, pero bajo esta mirada de que son las ideas las que llevan a la materia, ¿no? Y que estamos en un tiempo de muchísima fuerza respecto a esto, ¿no? Ahora la gente dice, yo veía presente en estos días de fin de año, de inicio de año, todo está en la mente. O sea, cuando se dice todo está en la mente, el cambio está en ti, en gran medida se incurre en esta visión idealista, de que es la idea la que hace la transformación humana. Y este debate pues lleva siglos, ¿no? El concepto platónico no se sostiene, es una idea, digamos, fantástica, es una idea sobrenatural, entonces es muy difícil mantenerla, pero sí es reemplazada, digamos, en la modernidad, especialmente del siglo XVI, por el racionalismo. Ya no es esa idea fantástica de que, como una especie de alma, ¿no? La idea está eterna, no. Ahora es que la razón da origen a la materia. Y los materialistas, por supuesto, dicen lo inverso. Es la materia, lo tangible, lo que nos lleva a pensar de acuerdo al mundo material. Y lo que hace Marx es que pues, se posiciona, es el materialismo. Y por lo tanto están sosteniendo que es el mundo material el que genera las ideas. Es su primera conciliación, digamos, o posicionamiento. Y el otro es la dialéctica. La dialéctica también es otra disputa que venía también desde los griegos entre Parménides y Heráclito. Parménides dice que el mundo es fijo, inmutable, que se mantiene estático, tal y como lo conocemos, y Heráclito, que son contemporáneos, dice exactamente lo contrario. El mundo cambia constantemente. Entonces, bueno, lo que hace Marx es posicionarse, es decir, escoger, seleccionar uno de estos planteamientos para armar este concepto de materialismo dialéctico, que es el modelo filosófico en el pensamiento marxista. O sea, materialismo dialéctico y materialismo histórico no son exactamente lo mismo. El materialismo dialéctico es el modelo filosófico del marxismo, mientras el materialismo histórico ya es la propuesta, o sea, es el método, es la mirada de entender los hechos sociales. Sí, claro, desde donde él, diferencia lo que es el trabajo concreto y el abstracto, ¿no? Donde el concreto viene precisamente el que estás transformando la materia prima o los recursos naturales en un producto, pero que va a ser para uso tuyo, cuidando ciclos, cuidando la naturaleza, y el otro sabemos perfectamente que entra esta parte de la utilidad, de la ganancia, de los salarios, etcétera. Y que es una mirada sociológica, ¿no? Del enfrentamiento, que es una mirada histórica, que es una mirada de la convivencia humana, claro, a través del tiempo, establecida por la diferencia de recursos. Exacto. Entonces, estamos en tiempos, me interesa promover este concepto, no, algunos dirán, es un marxista trasnochado, la gente luego me pregunta, bueno, estudiantes, colegas, ¿eres marxista? Y yo hasta hago un chiste, Silvia, le digo, no soy marxista, marxistas son los que nacieron en marzo, yo nací en noviembre, es un chiste muy viejo de mi juventud, pero sí es importante recuperar o poner atención en los aspectos materiales de la gente. Sí, claro. O sea, históricamente, ahora sí ya entro a mi campo de conocimiento, que es el ámbito educativo, se ha planteado que la transformación humana se hace con reglas, o sea, poniendo normas, así de que, dicen los abogados, el derecho es la medida que regula la conducta en sociedad, ¿no? O sea, junto a otros. Las normas, querer cambiar a la gente con reglas, ¿no? Y nuestro país, como mencionábamos en esta introducción, pues es un ejemplo quizá exagerado de quererlo cambiar todo con reglas. Se detecta un conflicto, aparece un problema social e inmediatamente queremos poner reglas, ¿no? Llama la atención que México tiene un número muy cercano de legisladores en comparación con Estados Unidos. O sea, casi tenemos 500 y fracción, perdón por lo impreciso, más de 500 diputados federales y 120 también aproximadamente senadores, casi el mismo número de legisladores que tiene Estados Unidos. Pero Estados Unidos nos triplica en población
y en conflictos mundiales, por el papel que tiene de intereses políticos, económicos, militares principalmente, lo cual implica o requiere un número grande también de legisladores. México no tiene eso. Sin embargo, me parece que eso refleja precisamente el tipo de vida social, política que tiene este país, pero también filosófica, también educativa. Sí. Quererlo cambiar todo con reglas, a nivel de barrios, a nivel de la crianza en la familia. Se detecta un asunto que quizás no es aceptable de parte de los padres y se establecen reglas. Incluso reglas antes de estudiar, entender, pensar, ¿por qué se está generando ese problema? Encuentras un hijo con adicciones, encuentras un hijo con un menor desempeño escolar y reglas. ¿Me explico? Sí. Esto ocurre en el ámbito doméstico, en el ámbito escolar, en el ámbito de los barrios, de la convivencia urbana, en general, reglas, ¿no? Nosotros decíamos en psicología, cuando entraron un poco, o se agudizaron las sanciones al exceso de velocidad en la Ciudad de México, porque el razonamiento es, hay un índice alto de accidentes por exceso de velocidad, ponemos reglas, sin hacer comprensible, sin trabajar cognitivamente, intelectualmente, qué es lo que está pasando. Sí, claro. ¿No? Podríamos pensar, en nuestro país la gente, especialmente en la Ciudad de México, quienes sí usamos el cinturón de seguridad en el automóvil, ¿lo hacemos porque pensamos o por la sanción? Tal es así que en la noche se observa que mucha gente no lo usa. Y ese que no lo usa es porque hay menor vigilancia y que entonces lo que podemos derivar es que la gente lo está atendiendo por la norma y no por la convicción de que, bueno, ¿qué implica tener un siniestro, un evento automovilístico donde no llevas el cinturón? Que es esta parte cognitiva, esta parte intelectual, que ya le estoy entrando entonces al segundo elemento. Entonces ya hablamos las reglas, ¿no? Las reglas como forma de transformación humana o como recurso de transformación humana. Ahora, la parte cognitiva, la parte intelectual. Es decir, en ese se monta o se estructura la escuela, principalmente la familia también y la vida social. Que la gente pensemos, que la gente reflexionemos, a partir de que tenemos más información. Tenemos datos, tenemos aspectos específicos que se esperaría que nos transformen. Y sin embargo tampoco es así. O sea, los ejemplos que ponen dicen, ¿por qué los médicos fuman? Si tienen la información. Claro. ¿No? O sea, ¿por qué los psicólogos y pedagogos llegamos a ser padres maltratadores? Si es nuestro oficio. De todo el tiempo estamos expuestos a cómo criar, cómo comunicarnos, cómo convivir. Y sin embargo llegamos a jalonear, llegamos a golpear incluso. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa información no se queda, no resulta suficiente? Entonces mi propuesta es esa, recuperar en qué medida los aspectos materiales influyen en la transformación humana. Qué interesante, Andrés, realmente qué interesante. Mira, vamos a unos mensajes comerciales de nuestro querido Info y regresamos en un momentito, ¿te parece? Perfecto. No se vayan, por favor, aquí los esperamos con sus comentarios. Estamos en Extramuros. Regresamos en un momento. Muy bien, muchas gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Extramuros. Bienvenidos. Mira, si te parece, tenemos por ahí ya algunas preguntas. Si ves, por ahí sí me las puedes poner, querido Esteban. A ver, Daniel te dice, hola maestra Silvia, feliz año. Igualmente, Daniel, muchas felicidades. Un gusto empezar el año con este programa en vivo. Tengo una duda para el maestro Andrés, ahí te va. ¿Qué acaso concebir a la sociedad como algo lleno de normas, de las cuales no son totalmente necesarias, no sería contraproducente concebir al mundo desde un enfoque anárquico? Muy bien, a ver, vamos con Lunita Azul, maestro Andrés. Hola, Lunita. Maestro Andrés, me parece muy interesante lo que menciona. ¿Cómo cambiar la cultura de respetar un reglamento para evitar la sanción? Bueno, respecto a la primera, no sé si Daniel está planteando que la ausencia de normas lleva a un ámbito denominado anárquico. Tenemos también que considerar a qué nos referimos con anarquía. Anarquía no es desorden, es decir, también a través del tiempo, o sea, me parece, se han entendido otros, o sea, han construido unos significados diferentes de lo que es anarquía,
Anarquía no es caos, anarquía no es desorden, anarquía no es la falta incluso de normas. El elemento central de la anarquía, que por cierto yo no le estoy proponiendo, Claro. es la ausencia de un poder que rija a todos. Es el elemento central. De hecho, en el acontecimiento del 2017, en el sismo, varios hacían un señalamiento de que eso es un ejercicio de anarquía, cuando entre un grupo humano prescinden de una autoridad en común y son capaces de organizarse. Digamos, es un rasgo de anarquía. Parece ser que la idea de anarquía tiene un concepto muy desprestigiado. Yo lo encuentro incluso a través de los medios masivos. Los medios masivos son los que Han distorsionado que anarquía, claro, es el cuate que rompe vidrios, que pintarrajea, que daña el patrimonio de los demás. No, eso es vandalismo, o sea, eso es otra cosa. Y no tengo los datos de cómo viene eso, particularmente en la Ciudad de México, pero no estoy tampoco proponiendo la anarquía. Mi propuesta es analizar el peso que han tenido las normas, y particularmente en el caso mexicano. Bueno, tenemos que ser más directos. Mira, estos son análisis no míos, no de politólogos. Los gobernantes en México han estado muy distantes de la sociedad y hacen reglas, plantean normas muy lejanas a veces a la propia población. Miren, quien en la Ciudad de México logre construir una habitación, cambiar una barda de manera legal, completamente legal, es algo muy complicado para la mayoría de la gente. Por ejemplo, si yo quiero cambiar, hasta poner una puerta, un zaguán, que ya decimos aquí, una puerta un poco grande para que entre un vehículo, yo tengo que darle seguro social a los trabajadores. Mi intervención arquitectónica tiene que estar avalada por un arquitecto, de tal manera que, de acuerdo a los ingresos, aquí hay una relación entre ingresos, o sea, capacidad económica, y cumpliendo la norma, que hace muy difícil cumplirla. Sí. Una de las observaciones también que hago de esta crítica, digamos, al exceso de normas, es, por ejemplo, cómo la autoridad del transporte público regula el transporte público de pasajeros desde la condición de alguien que no viaja. Sí, desde donde ellos lo perciben, no donde lo viven. Ellos no se transportan en microbuses, en camiones, y entonces la regulación del transporte público la hacen desde el exterior del vehículo. O sea, cualquiera o muchos saben, bueno, yo no soy muy alto, pero muchos no cabemos incluso en los asientos. Eso no les regula. Algunos vehículos están muy dañados por dentro, la música es insoportable, el trato hacia el pasajero es realmente desconsiderado, y sin embargo esas cosas no se atienden mucho, porque lo que le importa a la autoridad del transporte público es más el exceso de velocidad, que no se estacionen, porque la autoridad es alguien que viaja en automóvil particular. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. Incluso en algunos casos ni siquiera maneja, tienen choferes. Sí. Entonces, cuando esas personas regulan el transporte, lo hacen desde una distancia, establecen normas que para mucha gente no son fáciles de cumplir. ¿Me explico? Sí, porque además, perdón que te interrumpa, tú mencionaste algo muy interesante, la parte del razonamiento. Te ponen una infinidad de normas o de reglas, pero lo haces en la medida de que estás esperando que no te pongan una sanción, no por la ventaja que tenga ello de que lo hagas, ¿no? Esa es la parte que tú hablabas del razonamiento. Sí, y la otra, no recuerdo la pregunta de la siguiente compañera. ¿Cómo habla de la cultura puede ser modificada para evitar la sanción? Sí, pero recuerden también, vamos con cuidado con los términos, la cultura ya es una construcción social. Es decir, la cultura ya es resultado de algo que se elaboró durante mucho tiempo, es un proceso histórico, o sea, la manera de ver las cosas requirió tiempo. Y eso ya es resultado precisamente de lo que nosotros estaremos planteando. O sea, mi propuesta es que las cosas que transforman, o los elementos más importantes que transforman al ser humano son las normas. O sea, no estoy votando las normas, no estoy diciendo que no sirvan. Lo que estoy señalando es que son insuficientes. Que no vamos a cambiar a los seres humanos solo con normas, no los vamos a cambiar solo con razonamientos, sino también incorporar
que los aspectos económicos, los aspectos materiales, los aspectos tangibles influyen mucho en cómo vemos las cosas. Claro. Miren, nosotros en la educación, y particularmente desde la mirada de la institución educativa, la política educativa, pues se hace fundamentalmente a través de la vía racional, desde las funciones cognitivas, o sea, informarse, analizar, sintetizar, correlacionar, memorizar. Esos aspectos, interactuar incluso, ¿no?, son elementos importantes para cambiar. Por supuesto lo son, pero mi señalamiento es que son insuficientes. Hace un ratito decía Silvia que, bueno, la escuela nos forma, ¿no?, un poco fuera de cámaras, ¿no?, que la escuela nos forma. Mi propuesta es, no estoy diciendo nada nuevo, que en realidad lo que más estructura a las personas son sus condiciones socioeconómicas, no es la escuela. Claro. Normalmente la escuela es parte de esas condiciones socioeconómicas. Si yo vivo en un entorno privilegiado en términos urbanos, es una zona cara, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, lo más seguro es que vaya también a una escuela de ese tipo. Sí. Si vivo en un entorno, en una colonia, en un barrio pues desprotegido, no muy favorecido, con muchas carencias, lo más probable es que vaya a un entorno educativo que forma parte de ello. Claro que hay sus excepciones también, de alguien que, lo voy a decir directamente, alguien que vive por ejemplo en Santa Cruz Mellehualco y puede estudiar en alguna escuela pública o incluso privada de Coyoacán, del Pedregal, porque tuvo una beca, porque tuvo la posibilidad de acceder ahí, tanto en una escuela pública como una privada. Pese a eso, el sujeto no cambia por completo, O sea, lo más seguro es que tenga más peso, más influencia su entorno socioeconómico que la escuela. Sí, de hecho ve la problemática. Por ejemplo, tú das cátedra en alguna escuela cara, ¿no?, de mucho renombre, y te llegas a encontrar ese tipo de jóvenes que vienen de zonas marginadas o de recurso socioeconómico o de nivel socioeconómico bajo, y tú te das cuenta, como bien dices, que traen esa parte cultural y esa parte de vivencia donde además valoran muchísimo, pero ven la explicación o la clase o la cátedra de la manera que ellos la viven y las necesidades que ellos tienen, y la ven totalmente diferente a los que no vienen de esas áreas, Es impresionante, y bien lo acabas de mencionar, eso no se acaba, lo llevas contigo. Sí, sí. Hay un caso a mí me parece muy claro, que es el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, pues ya saben, se funda desde hace varias décadas, no sé, tienen más de 70, 80 años, y se forma en este concepto que en política se llama para ser un partido de cuadros. O sea, en política, en sociología, existe este término que es de cuadros y de masas. Cuadros es cuando se refiere o va destinado a un grupo muy definido. Entonces, el TEC de Monterrey es primeramente, bueno, durante décadas fue una institución educativa de cuadros. Fue fundada para formar tanto, digamos, a sus familiares, a sus descendientes, como a su propio equipo de trabajo, ¿no?, sus trabajadores. Pero en los 90, y se construyeron estas instalaciones que, híjole, se lastimaron en el último terremoto, en Tepepan, aquí en la Ciudad de México, se descubrió, digamos, o bueno, le entraron a pasar a una línea de masas. Entonces, incluso recurrieron a publicidad, y se expandió el TEC de Monterrey mucho en todo el país. O sea, de ser un grupo muy reducido, se masificaron y le entró gente de distintos sectores, pero que tenían las condiciones de pagar pues sus colegiaturas, que no son baratas, son altas. Y entonces, en el TEC de Monterrey, hasta la fecha, puedes encontrar gente que asiste, no sé, del Estado de México, de Chimalhuacán, de Ciudad Neza, de Catepec, de Chalco, que acuden a su plantel, pero que tiene un nivel de movilidad social muy particular. Es muy complicado, digo, también a veces hacemos trabajo de orientación educativa, y cuando encuentras pues gente que vive, no sé, yo hablaba con alguien de Pantitlán y envía a sus hijos al TEC de Monterrey, yo le comentaba, pero también basando en esta idea de lo material, hay que darle una movilidad material a tus hijos. O sea, no es posible que tus hijos vivan en este municipio de Ciudad Neza y vayan al TEC de Monterrey. Pensábamos, ¿cuándo sus compañeros del TEC de Monterrey
se trasladarían a hacer un trabajo en conjunto al domicilio de ellos. La posibilidad de que vayan es muy baja. Es difícil analizar este tema porque se presta para señalamientos que pueden ser calificados de clasistas, pero sí hay que hablar que son espacios socioeconómicos diferentes. Y que entonces, bueno, mi propuesta, por ejemplo, para esta familia, yo le decía a este hombre que tenía negocios prósperos, le decía, pues réntales una casa, un espacio en otro rumbo. O sea, si quieres que tus hijos se asomen a otras formas de vida, también tienes que propiciar eso. Porque en este modelo materialista, pero no entender el materialismo en esa idea clásica de superficialidad, sino es un modelo filosófico, es un modelo epistemológico, que nos dice el mundo material influye en cómo pensamos. O sea, no es lo mismo, claro, hay gente, hay sujetos, no todos los seres humanos son impactados por el mundo material. O sea, tenemos a los monjes tibetanos, pues que hacen un trabajo cognitivo, les llamamos un trabajo intelectual que influye muchísimo en el mundo material. Sí, claro. O como es claro, me parece ver a los filósofos no les impacta mucho el mundo material porque dedican mucho tiempo al mundo cognitivo, a la gente religiosa, a la gente que tiene prácticas cognitivas profundas. No comparto mucho hablar del término espiritual, pero bueno, en este caso la gente que dice que es muy espiritual, es decir, que trabaja mucho de forma interna los aspectos cognitivos, a esa gente el mundo material no le impacta tanto como a los demás. Claro. Muy bien, Andrés, qué interesante. Vamos nuevamente a unos comerciales, ¿de acuerdo? Y regresamos en un momentito, no se vayan, esperamos sus comentarios, estamos en Extramuros. Gracias por permanecer con nosotros, ya estamos aquí de regreso en Extramuros. No sé si por ahí tengamos más preguntas, Esteban, o damos seguimiento aquí. Ok. Bueno, mucho de lo que me mandaste ya ahorita lo platicaste. No sé si quieras que le demos una pequeña leída a esto, o si quieres, Esteban, por ahí tengo algunos temas interesantes para ir avanzando un poquito. Mira, los aspectos materiales son esenciales para cambiar a las personas, a todas las personas. No a todas, como les decía, el mundo material influye más en quienes no tenemos tanto tiempo, tanto ejercicio cognitivo. Es decir, vivimos en un mundo materializado, en donde ya esto que han hablado, la cultura del consumismo, que tiene esto, obtiene tal cosa, ¿no? Compra tu casa. En Occidente hay como un catálogo de cosas que debes de lograr durante tu vida casi, ¿no? Un coche, una casa, casi como, y especialmente los varones, ¿no? En situaciones también de género, como que no puedes morirte sin haber adquirido un inmueble, ¿no? Entonces, decir que el mundo material influye a todos de la misma manera o que es necesario los aspectos materiales para cambiar a la gente, no. Aquí acoto mi planteamiento y digo no, el Graal es para quienes vivimos, pues, imbuidos de estas imágenes muy occidentalizadas de que el mundo material es una forma de trascender. Claro, lo idóneo sería que se abrieran más espacios, más oportunidades de reflexión para la gente, pero como trabajamos, como estamos llenos de un mundo material que te exige ser productivo, que te valora, que te clasifica, que te pondera de acuerdo a aspectos materiales, pues sí nos impacta más. Antes de cerrar el último corte decía, pues claro, a un monje no le va a tener el mismo impacto. ¿Me explico? A un monje, a un religioso, a una religiosa, a todas las personas, ¿no? A un filósofo. Pues le comento a los jóvenes, pues ustedes saben que los monjes tibetanos están a una altura considerable y el frío es impresionante y no andan temblando. No dicen, ay, préstame una ropa térmica o prende la calefacción, porque ellos llevan a cabo un trabajo que yo denomino cognitivo, intelectual, la meditación, en donde pueden actuar sobre la materia. En efecto, digo, el concepto de fakir mismo, ¿cómo es que logra meterse, que al sujeto le atraviesen ¿no? un clavo, cosas así? Porque su trabajo mental, esto que llamamos meditación, logra influir en el mundo material. Pero para hacer eso requiere no solo de técnicas, conocimiento que no está al alcance de mucha gente, pero además mucho tiempo para hacer eso. Sí,
Sí. Mucho tiempo. Un nivel de concentración, un nivel donde pueden incluso intervenir sobre aspectos fisiológicos. Pasar mucho tiempo sin comer, me explico, pasar sin hidratarse. No cualquiera puede hacer eso. Claro. Eso ya requiere técnicas, es conocimiento sobre la propia materia. Y ellos lo pueden hacer, pero nosotros no. No. Nosotros no. Fíjense, cuando se destaparon estos escándalos de abuso sexual de sacerdotes en el mundo católico principalmente, hubo voces inteligentes que decían, tiene que retirarse el celibato, porque el celibato es una forma digamos, de alterar el deseo sexual en los seres humanos. Yo no estoy tan seguro, yo solo decía, miren, los monjes tibetanos también prescinden de la vida sexual y no se han caracterizado por tener escándalos grandes de abuso sexual. ¿Me explico? Sí, claro. Pero es que su actividad intelectual también los desconecta del mundo material. Sí, porque podríamos retomar esta parte del que comentabas tú de las reglas y la multitud de obstáculos que te dicen, no, es como a los niños que empiezan a hacer, no toques, no esto, porque no explicas, simplemente es no, y lo que hacen es, me detengo, pero no está razonado. Exacto. En psicoanálisis, perdón, mi primera formación, también soy psicólogo, hay un principio psicoanalítico que habla del deseo. Entonces, se los voy a decir tal y cual, se plantea con una especie de principio del deseo, dice, satisfacción fácil mata el deseo. Y el deseo aumenta ante la prohibición. Claro. Entonces, aquello que se prohíbe, no en todos los casos, no es una regla absoluta, con mucha frecuencia se hace más atractivo. Sí. Entonces, aquello prohibido, que bueno, este concepto, digo, también se explica en ámbitos sociológicos y se discute, por ejemplo, en el caso mexicano de las drogas, y se acude, por ejemplo, al pasaje histórico de Estados Unidos en los años 20 del siglo XX, la famosa ley seca, casi toda una década, los años 20, prohibir el alcohol llevó a un detonante de irregularidad, de mafia, ¿no? Claro. De hecho, mi planteamiento es que el mercado negro, o sea, vean, de nuevo con las reglas, el mercado negro es el resultado de poner límites a aquello que los grupos humanos es importante. Si tú prohíbes algo que es importante para ese grupo, de todas maneras lo van a hacer, pero por una vía ilegal, por una vía oscura. Digamos, si en México se prohibiera, ¿qué sería? Fumar. Va a haber muchísimo más, no sé si aumente, pero va a haber otras vías donde se fume. En México desde hace muchos años se prohibieron, por ejemplo, que los anuncios, que en la televisión, en los medios masivos, se anuncien marcas de cigarros. Cierto. Y eso genera una publicidad ilegal, ¿no? Le llaman publicidad integrada. No anuncian los cigarros, pero por ejemplo en una telenovela, en una película, sacan más gente fumando. Sí, claro. ¿No? Yo recuerdo de un programa, le llaman así publicidad incluida, ese es el mercado negro. Entonces tenemos que pensar también cuando con la regla prohibimos algo que es importante para el sujeto porque lo venía practicando durante mucho tiempo o para un grupo. Claro. La prohibición, algo que está muy arraigado, algo que está pues muy estructurado, si lo quitamos, vas a generar formas alternativas de que se siga presentando. Entonces, de nuevo, quisiera aclarar, no estoy pugnando por no a las reglas, ¿no? Sino que las reglas pues sean más racionales, sean más articuladas. En el principio, digamos, del Estado que se consolida en el siglo XVIII, cuando se está proponiendo que sea una especie de acuerdo social. En el contrato social de Rousseau, no se está planteando que las reglas se hacen de manera vertical, de arriba para abajo, sino que se sea un aspecto donde se esperaría que el legislador, y así se supone que son los diputados y los senadores, están representando el deseo, el sentir del pueblo. Y no ocurre así, se hacen reglas desde la lejanía. Y entonces, pues luego no se pueden cumplir. Y esto implica cuando analizamos la corrupción, y esto dicen, es que la corrupción es el desconocimiento, el rechazo a la regla acordada. Y la población diría, no, nunca me pidieron mi opinión, ni siquiera la entiendo. Ni siquiera sabes qué es lo que está pasando acá.
y lo que realmente necesito. Sí, incluso desde las propias condiciones materiales. Claro. No, aquí en la Ciudad de México te sancionan, digo, porque hacer programas en internet implica que te puedan ver en otros lados del mundo. Claro, sí. Y entonces te sancionan en la Ciudad de México por cosas que tu capacidad económica no las puede cumplir. Una multa, por ejemplo, digamos, en la alteración del curso del Metrobús es carísima. Supera los 3,000 pesos, considerando los ingresos. ¿Cómo se podría pagar? Y además de que el vehículo se va al llamado corralón, o sea, un lugar donde depositar los vehículos. Entonces, pues estamos viendo una condición que no está considerando la economía de la gente y la posibilidad de cumplir esa regla. O sea, cuando se echaron a andar, por ejemplo, las multas aquí en la Ciudad de México, estas que se acentuaron en diciembre del 2015, si mal no recuerdo, con el gobierno de Mancera en la Ciudad de México, decían, es que son desproporcionadas comparativamente hablando con los ingresos de la población. Entonces yo estuve por ahí unos días en Costa Rica y me contaban eso, más o menos en verano del 2016, decían, aquí también se echaron a andar esto que ustedes hablan. Yo les contaba interactuando con la población, bueno, con algunas personas, decía, y no fructificaron porque la gente, la población respondió de que son impagables. ¿Quién va a pagar? De pronto tenías 5 o 6 multas de más de 1,000 pesos. ¿Quién paga eso? Pues una clase privilegiada. Entonces está hecho para un sector económico que puede pagar eso. Cuando la gente está teniendo su vehículo porque lo necesita, porque es comerciante, porque se traslada en zonas, en horarios donde no hay transporte público, y tienes sueldos de menos de 10,000 pesos y tengas que pagar multas de esa cantidad, es desproporcionado. Pero de nuevo, es por no atender a los aspectos materiales de la gente. Y lo quieres cambiar con reglas, con sanciones, incluso con programas, está bien también, porque la parte racional sería presentar imágenes, por ejemplo, de daño, ¿no? Exacto. Esto que las carreteras durante mucho tiempo se presentaban vehículos destrozados, ¿no? Campañas en los medios de no manejes, no dañes a tu familia, ¿no? Dañas a otros, ¿no? Presentando imágenes de destrucción, ¿no? De todo lo que afecta por manejar excesos de velocidad o incluso bajo el consumo de alcohol, de sustancias que alteran la sensopercepción. Entonces, pues resulta insuficiente. Y el punto es, quisiera ya entrarle un poco de forma directa, a que los sujetos se transforman en la medida que también experimenten materialmente otras cosas. O sea, no es lo mismo cuando planteamos el conocimiento, por ejemplo, de la muralla china, y esto, por ejemplo, las clases privilegiadas les trasciende mucho más, que en vacaciones se pueden llevar a sus hijos, o ellos mismos, los adultos, van a la muralla china. Y nosotros lo conocemos ahora, bueno, gracias a la maravilla de internet hay paseos virtuales, sí, pero no es lo mismo. O sea, el registro de la experiencia no trasciende de la misma manera decir, yo escalé y tiene la relación del transporte que te llevó en la ciudad que estuviste, ¿no? A ese aspecto. Claro. Entonces, sí es muy importante que en la escuela, o sea, mi propuesta es que en la escuela, que en la crianza, se establezca con más presencia la relación entre aspectos materiales. Por ejemplo, fíjate que hace muchos años en el sistema educativo mexicano se implementaba el ejercicio de ahorro, de que los niños desde la primaria ahorraran. Su alcancía, ¿no? Su alcancía, pero se nos abrían cuentas de banco. Sí. Entonces, especialmente yo recuerdo en la década de los 70, el propio maestro en la escuela te vendían timbres. Es cierto. Te vendían una especie de cupón, había un cupón, una tarjetita donde ibas poniendo timbres, y los timbres significaban 5 pesos, 10 pesos, 1 peso, de tal manera que cuando llegabas a cierta cantidad, creo que eran 100 pesos, al menos en mi generación, el propio profesor te acompañaba a una sucursal bancaria y te abrían una cuenta bancaria. Es decir, esto que de unos años para acá se habló, también inteligencia ahorrativa, inteligencia financiera, me parece que tendría que cuidarse o incorporarse tanto en la vida doméstica, o sea, en casa, como en el espacio educativo. Es el ahorro, pero es, digamos, el concepto, cuando el sujeto lo enseñan a ahorrar,
practica el ejercicio de ahorrar, por supuesto que se está apostando, se espera que tiene muchísimo más presente el concepto del logro material. Claro. Pero también mi propuesta es el cuidado, porque alguien diría, está proponiendo el consumismo si esto está más que propuesto, en todos lados te están diciendo consume, consume. No, yo no lo esquivaría y diría tipo, sí, sí, pero es un consumo más estructural. Claro. No es el consumo de cómprate unos zapatos, cómprate un celular caro, no es eso, sino ¿por qué no plantear que la gente tenga el derecho a vivir, experimentar cosas materiales que han sido exclusivas de sectores privilegiados? Ese es un buen punto. Ese es yo criticaba hace unos años este programa de un turismo local, doméstico, que está bien, de los pueblos mágicos. A decir a la gente, conoce tu propio país, está bien, hay que abordar eso y hay que recuperar y hay que activar la economía y el consumo turístico local. Pero también me indigna un poco que esto lo promueva quienes sí viajan y pasean fuera del país, que incluso a veces tienen hasta propiedades fuera del país. Claro. O sea, ellos tienen, algunos han hecho escándalos, ¿no? Digo, de que tienen propiedades en Francia, que tienen una casa en París. Sí. Yo leía, pero no he checado la información, que cierto personaje político le acaban de decir que tiene una casa adicional en Los Ángeles. O sea, ¿por qué los privilegiados sí promueven? O sea, ellos sí pueden viajar en el mundo y a nosotros nos promueven que conozcas tu país. Una de las cosas, a mí me parece de los mejores, o el mejor museo de este país, el Museo de Antropología. Sí, claro. Es hermoso, es maravilloso, pero ¿qué creen? Está hecho desde una mirada materialista de las clases privilegiadas. Nos promueven lugares en donde nosotros a veces vivimos ahí. Digo, yo lo vivo muy lejos de Xochimilco y te presentan Xochimilco, es novedoso para ellos. O sea, la Sala Oaxaca, la Sala Chiapas, Tlaxcala, pero muchos de quienes asistimos vivimos ahí. Lo conocemos. Esa es la mirada del privilegiado, del sujeto. Entonces yo diría, ¿por qué no nos enseñan, por ejemplo, cómo es una casa por dentro de las lomas de Chapultepec? Muy bien. ¿Cómo no nos muestran? Queremos aprender también cómo viven los ricos. Claro. Cómo son sus casas, cuántos son sus ingresos, y no de la forma en que lo presentan las revistas frívolas, el Hola, el Caras, el TV Nobel, sino de una forma seria. Así viven, porque también son desconocidos para nosotros. Muy bien, Andrés. ¿Qué come Carlos Slim diario? Interesante. Vamos a un comercial nuevamente, ¿te parece unos comerciales? Y regresamos en un momento. Estamos en Extramuros. No se vayan. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Extramuros. Gracias por permanecer con nosotros. Por ahí tenemos algunas preguntas más, pero me gustaría retomar lo que estábamos mencionando antes del corte acerca de los pueblos mágicos y toda esta idea que tenemos. Me pareció importante si lo podemos continuar. Sí, me parece que sí es válido promover formas de supervivencia y turismo, de conocimiento, digamos, de aprecio y de aprovechamiento, de respeto a formas de vida, lugares que no conocemos. Templos, construcciones, la arquitectura mexicana, la comida, las tradiciones. Me parece formidable que los mexicanos las conozcamos. Pero detrás de ello, yo encuentro que también es una mirada desde los grupos privilegiados. Otra vez, desde su mundo material, para ellos se les hace curioso. Cuando muchos de los que somos destinatarios de esos mensajes, los conocemos, claro, vivimos ahí. Entonces, me parece injusto por dos vías este planteamiento, o insuficiente. Una, dar por hecho que la población nos tenemos que resignar a conocer solo el país, mientras quienes promueven esto viajan, viven incluso fuera del país. Quizás. Y el otro lado, la propia condición de los pueblos. ¿Por qué presentar a los pueblos, a los barrios, porque también está el concepto de barrio mágico, como pueblos condenados a una mirada histórica? ¿Y por qué esos pueblos no tienen universidades? ¿Por qué esos pueblos no tienen una infraestructura urbana, una situación que les dé una mejoría en calidad de vida? Que tengan ese derecho. Lo que dijeron los zapatistas,
cuando se levantaron en el 2000, en 1994, el 1 de enero, ¿por qué no vivir como viven ustedes? ¿Por qué no tener acceso a hospitales? ¿Por qué no los promedios de vida que sean como el de ustedes, que rondamos, estamos cercanos a los 80 años? ¿Por qué ellos tienen que vivir en promedios de vida como África de 44, 45 años promedios de vida? Entonces, es el punto que yo criticaría al programa de Pueblos Mágicos, que también hay una especie de desprecio, de condena, de que tienen que vivir como formas curiosas, ¿no? Es una denuncia que se ha hecho de que aprecian, digamos, una crítica ante el racismo mexicano, institucionalizado, por cierto, de que aprecian a los indígenas, pero a los históricos, a los aztecas. Televisa te presenta nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo explota o presenta a indígenas como sirvientes, como el personal que está condenado a vivir de esa forma. Sí. Y no un indígena universitario, no un indígena empresarial, no un indígena político, no un indígena gobernante. Claro. Este país, decía Carlos Monsiváis, ha estado gobernado por criollos, o sea, por puros blancos, no por pura gente con apellidos no comunes, ¿me explico? Sí. Entonces, claro, mi crítica va por ahí en este sentido, a la propuesta, al programa turístico de Pueblos Mágicos, ¿no? Que vale la pena una parte, no se trata de tirar todo, pero también de ver las cosas con una profundidad más amplia. Muy bien, interesante. ¿Te parece? Leemos algunas por ahí preguntas. Dice, saludos maestro Andrés, es un gusto escucharlo. Sí, claro. También pasa que los individuos tampoco hacen nada para cambiar o respetar las reglas o normas. Espera el castigo o premio a su conveniencia. Es lo que platicábamos hace ratito. Sí. Daniel, nuevamente Daniel, la materialidad define procesos históricos a los que se enfrentan los sujetos. Estos tiempos en donde hemos trascendido a una forma de gobierno distinto, justo de lo que se hablaba el programa pasado, el EZLN se ha hecho nuevamente presente. Maestro Andrés, ¿qué opina de las declaraciones de ayer de los zapatistas respecto a este nuevo gobierno? Son dos proyectos de izquierda. ¿Qué ha sucedido con la materialidad para que estos dos proyectos parezcan contrarios? ¿Qué pasa con la izquierda, con su materialidad? ¿Se equivocaron los neozapatistas? Saludos. Sí, es cierto, eso apenas salió. Sí, a los 25 años de levantarse en armas, de declarar la guerra. Mira, mi propuesta es que tenemos que pensar, tenemos que observar con más elementos, con más datos, los proyectos tanto de López Obrador como del zapatismo, y que sin duda tienen elementos en común. El zapatismo se declaró desde hace mucho tiempo, particularmente desde el 1996, en un foro que se llamó el encuentro le llamaron Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Me parece que el punto en común de los dos proyectos, tanto el proyecto de López Obrador como el del zapatismo, es que tienen que trabajar en común contra estas prácticas económicas. El neoliberalismo es fundamentalmente un modelo económico, es la fase más libre, le han llamado más grave, el capitalismo salvaje, la fase más extrema de las leyes del mercado, y que en efecto, en teoría, planteaba una cosa, pero la realidad, a varias décadas de los países en donde se ha implementado con más rigor este modelo económico, los resultados han sido desastrosos. Han acentuado muchísimo más la diferencia de clases, de condiciones económicas, ¿no? O sea, nunca en la historia de la humanidad, y en Occidente principalmente, habían tenido tales capitales económicos como se han tenido. O sea, lo que se hablaba casi como chiste de que si Caro Quintero en el 85 podía pagar la deuda, era un chiste. En efecto, ningún ser humano había tenido los capitales económicos que ahora sí equivalen a las deudas de países. Ahora sí. O sea, la fortuna de Bill Gates, no recuerdo creo que se llama Nicet Ortega, de este rico de España, de Carlos Slim, que superan los 50,000 millones de dólares, o ya algunos rozan, yo ya me perdí, los 80,000, 100,000 millones de dólares, en efecto son
son cantidades de capital que nunca en la historia de la humanidad se habían tenido. Ni los reyes, ni los príncipes, ni las monarquías más excesivas habían concentrado tales capitales. Entonces, esos son principalmente los estragos del neoliberalismo. Y yo encuentro que el zapatismo y los modelos que se ofrezcan democráticos o alternativos al neoliberalismo tienen que luchar contra eso. O sea, una de las agendas de López Obrador, sin duda, tiene que ver el resarcir, el luchar contra la injusticia social, ¿no? O sea, no puede ser que en México y Brasil son de los países con mayor contradicción social en el mundo. Es decir, que tienen formas de vida para algunos habitantes como de Suiza, una calidad altísima de vida, promedios de vida que están por arriba de los 80 años, y tienen una cantidad de capitales que no se gastarían en ese nivel de consumo muchísimas generaciones de ellos. Pero también tenemos unas pobrezas muy parecidas a África. En México tenemos todavía lepra. Hay regiones en la montaña de Guerrero que tenemos lepra. Tenemos promedios de vida en Oaxaca, en Chiapas, que apenas rebasan los 40 años. Cosas muy dolorosas, o sea, donde la gente, decían justamente los zapatistas en el 94, que algunos hacen el cálculo, ¿qué les resulta más accesible? Comprar la caja de muerto, porque son tablas, madera, o las medicinas. O sea, eso vale la vida de muchos mexicanos. Tratamientos que en la Ciudad de México, por ejemplo, un problema de vías respiratorias, un problema digestivo, que se resuelve en México con un tratamiento de medicamentos de 200 pesos, eso significa la vida para muchos mexicanos. Y ni siquiera tenemos que irnos tan lejos. En los alrededores de aquí de la zona donde estamos hay pobreza extrema. Sí, cosas muy dolorosas. Sí. Aquí en la Ciudad de México aún hay regiones, no es fácil acceder a ellas, donde la gente vive en cuevas. Familias viven abajo de los puentes, familias viven en alcantarillas, en drenaje, cosas muy dolorosas. Entonces, a mí me parece que esa tendría que ser la mirada de los modelos que se ofrecen como alternativos. Tanto el proyecto, digamos, de López Obrador o Morena, o sea, Morena se plantea como un modelo político, económico alternativo, o los zapatistas también. Lo que pasa es que el concepto zapatista tenemos que pensar nosotros también, digo, los que estamos más urbanizados, es que no los conocemos. Ellos tienen una tradición. Recuerden que el zapatismo o neozapatista, como se refiere Daniel, pues también es una base cultural histórica muy antigua. Son culturas mayas, por eso fue, digamos, la fascinación por mucha gente en el mundo, por el lenguaje, por los conceptos. O sea, su concepto, por ejemplo, de inclusión, acuñado en frases como un mundo donde quepan muchos mundos, es fascinante, pero también no lo entendemos. Hay que reconocer que los indígenas para muchos siguen siendo invisibles. Nuestras miradas son de muchísimo desconocimiento, y ahí se tienen que empatar dos visiones también culturales. Muy bien, Andrés. Pues mira, ya se nos fue el tiempo. Yo creo que tenemos que hacer una segunda ronda, una segunda sesión, si te parece. Con mucho gusto. Mira, ya nada más por ahí tenemos saludos de Lunita, saludos a mis maestros que tanto aprecio, Silvia y Andrés. Gracias. Muchas gracias. Yolanda, hola maestra Silvia, qué gusto ver su programa, un saludo al maestro Andrés. Diana, ambos son mis profesores favoritos de la maestría en educación, han enriquecido muchísimo mis conocimientos, se los agradezco. Feliz año Diana. Bueno, por ahí compartimos los alumnos. Es un gusto estar con ustedes. Excelente tema, excelente invitado. Un abrazo para usted, profe Andrés. Gracias. Gaby, a veces se paga más en impuestos por el permiso a construir que la construcción misma. Hay parámetros muy fuera de la realidad en la que vivimos. Por eso pienso que el Estado de México es el lugar de las casas grises. Wow, donde siempre se quedan en obra negra, o tarda mucho para verse una construcción terminada. Yo creo que por ahí nos van a estar mandando más preguntas y comentarios, y si podemos estar por ahí, que me apoyes y estarles contestando, porque luego si no me contestas, entonces por ahí y nos programamos alguna otra sesión, ¿te parece?
Sí, con mucho gusto. Ya nos fuimos un poquito de tiempo, ya nada más, bueno, quiero decirles muchas gracias por estar con nosotros. Empezamos el año, digo, con el pie derecho. Un excelente año para todos, éxito, salud, que es lo más importante. Y pues gracias a ti, Andrés, por estar aquí con nosotros, con la comunidad Info. Y bueno, pues si quieres decir unas palabras, adelante. Pues un saludo a quienes nos escuchan, a quienes nos miran, y agradecer siempre y con los deseos de que nos vaya a todos de una forma mucho mejor. Lo merece este país, lo merecemos todos. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Esto fue Extramuros, Economía y Nación. Nos vemos el próximo miércoles, 3 de la tarde en punto. Que tengan una excelente tarde y gran inicio de año.